¿Qué pasa cuando regresas a casa después de años buscando el sueño americano, pero en lugar de abrazos, encuentras miradas que te juzgan como si fueras un fracaso? Nadie esperaba que el verdadero desafío comenzara no en tierras extrañas, sino en las mismas calles donde creciste. Esta es una historia ficticia inspirada en las experiencias de miles de mexicanos que han vivido el proceso de migración y retorno, sin representar a ninguna persona específica. El autobús levantó una nube de polvo al detenerse frente a la terminal de Apizaco, Tlaxcala. Fueron casi 30 horas de camino desde la frontera y Esteban Velasco sentía cada kilómetro en los huesos. A sus 32 años, regresaba con una mochila desgastada, $400 en el bolsillo y un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. El olor a elote asado y tamales le recordó inmediatamente su infancia. Doña Remedios seguía en su puesto de siempre, envuelta en su rebozo azul. Ella lo reconoció de inmediato. «Esteban, ¿eres tú, mijo?» «Sí, doña Reme, ya volví». La mujer lo miró de arriba abajo y en su silencio había más palabras que en cualquier conversación. No hizo falta que dijera nada. Esteban ya sabía lo que pensaba. 5 años allá y regresas igual de jodido. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y déjanos un comentario desde donde nos acompañas. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces que necesitan ser escuchadas. La casa de su madre estaba exactamente como la recordaba. Paredes de bloc sin pintar, techo de lámina que hacía un escándalo cuando llovía, y ese patio pequeño donde su mamá seguía colgando la ropa en un mecate viejo. Ofelia Velasco abrió la puerta y se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una sola palabra. «Mamá, hijo». El abrazo fue largo, apretado, desesperado. Olía a jabón de pasta y a ese perfume barato que siempre usaba para ir a misa. Pero cuando se separaron, Esteban vio algo más en sus ojos: preocupación, quizá decepción contenida. «¿Y las cosas?», preguntó ella mirando su mochila. «Esto es todo, mamá». Ofelia asintió lentamente, limpiándose las manos en el delantal. No preguntó más. No era necesario. Las remesas habían dejado de llegar 6 meses atrás, después de que Esteban perdiera su trabajo en la construcción en Phoenix. Había aguantado lo que pudo, viviendo en un cuarto compartido con otros 4 hombres, comiendo tortillas con frijoles una vez al día hasta que la migra lo agarró en un operativo. Deportación express. 36 horas después estaba cruzando la frontera de regreso, con una orden de no reingresar por 10 años. «Tu hermano viene a comer el domingo», dijo Ofelia mientras preparaba café en la estufa. «Está bien, ya tiene su taller de motos». Esteban asintió. Víctor, 3 años menor que él, nunca había querido irse. Se había quedado, había aprendido mecánica, se había casado con la hija del dueño de la refaccionaria. Ahora tenía 2 hijos y un negocio que funcionaba. El que se quedó ganó, pensó Esteban con amargura. Los primeros días fueron los más difíciles. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas. Don Heriberto Campos, el vecino que siempre presumía de sus hijos exitosos en Estados Unidos, lo saludaba con una sonrisa torcida. «Ya de vuelta, muchacho. ¿Qué pasó? ¿No te gustó el norte?» «Las cosas se pusieron difíciles, don Eri». «Ajá. Mi compadre Toño lleva 15 años allá y no piensa regresar. Dice que allá sí hay futuro para el que le echa ganas». Cada palabra era una puñalada. Esteban sabía lo que la gente murmuraba, que había fracasado, que seguramente se la pasaba tomando en lugar de trabajar, que los deportados eran flojos o delincuentes. Nadie preguntaba qué había pasado realmente.
Nadie quería saber que había trabajado 70 horas a la semana bajo el sol de Arizona, que había enviado casi todo su dinero a casa durante 4 años, que la crisis económica había dejado sin trabajo a miles como él. El domingo llegó y con él la visita de Víctor. Su hermano bajó de una camioneta Frontier del año, vestido con jeans nuevos y botas de piel. Traía juguetes para que Esteban se los diera a los sobrinos que apenas conocía. «¿Qué onda, carnal?», dijo Víctor, dándole un abrazo. «¿Cómo te fue por allá?». «Ya ves, al final no funcionó». «Órale, pues aquí estamos, tranquilo». Pero en la comida, mientras Ofelia servía mole con arroz, la tensión era palpable. La esposa de Víctor, Daniela Reyes, una mujer delgada con uñas perfectamente arregladas, apenas le dirigía la palabra a Esteban. Los niños corrían por el patio mientras los adultos comían en silencio. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Víctor, limpiándose la boca con una servilleta. «Buscar trabajo, lo que sea». «En el taller no tengo espacio ahorita, carnal. Tengo 2 chavos que ya llevan tiempo. No te preocupes, algo va a salir». Pero nada salía. Esteban recorrió talleres, tiendas, construcciones. Siempre la misma respuesta: «Ahorita no hay nada», o «déjame tu número y te hablo». Cuando mencionaba que venía de Estados Unidos, las cosas empeoraban. Los empleadores desconfiaban. Estos ya se acostumbraron a ganar en dólares, luego no les gusta el sueldo de aquí. O, ¿y si se vuelve a ir apenas lo entrene? Las semanas se convirtieron en meses. Esteban ayudaba a su madre vendiendo tamales en las mañanas, cargaba costales en el mercado por 200 pesos el día, hacía lo que podía. Pero cada peso ganado parecía una burla comparado con lo que alguna vez había hecho en Phoenix. La frustración se convertía en ira y la ira en vergüenza. Una tarde, en la tiendita de don Rigoberto Escobar, escuchó la conversación que terminó de quebrarlo. «Ese Esteban Velasco regresó bien acabado del norte», decía una mujer mientras compraba refresco. «Dicen que lo deportaron por andar en malos pasos». «No, mujer», respondió otra. «Yo oí que tomaba mucho, y por eso lo corrieron de donde trabajaba». Esteban estaba al otro lado del pasillo, detrás de un estante. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso salir y gritarles la verdad, explicarles que había trabajado honestamente, que la deportación no era por crimen, sino por un operativo aleatorio, que nunca había tenido problemas con el alcohol, pero se quedó callado, pagó su Coca-Cola y salió. Esa noche, sentado en el patio de su madre bajo un cielo lleno de estrellas, Esteban consideró seriamente volverse a ir, intentar cruzar de nuevo, a pesar del peligro, a pesar de todo. «¿En qué piensas, hijo?». Ofelia salió con 2 tazas de té de canela. «En nada, mamá». «Mentiras, te conozco desde que te parí». Esteban suspiró. «La gente habla, mamá. Dicen cosas. La gente siempre va a hablar. Aunque hubieras regresado millonario, buscarían algo que criticar. Pero tienen razón, soy un fracasado». Ofelia le dio un manotazo en el hombro, firme pero cariñoso. «No vuelvas a decir eso. Fracasado es el que se rinde, no el que intenta. Tú fuiste valiente. Cruzaste el desierto buscando algo mejor para tu familia. Trabajaste como burro de carga años. Que las cosas no salieran como esperabas no te hace menos hombre. Pero aquí nadie me quiere dar chance. Entonces crea tu propio chance». Las palabras de su madre resonaron en su cabeza durante días. Crear su propio chance. ¿Cómo? No tenía dinero, no tenía herramientas, no tenía contactos. Pero sí tenía algo que había aprendido en Estados Unidos. Había trabajado con un equipo de landscaping durante 2 años, aprendiendo a diseñar jardines, sistemas de riego, mantenimiento de áreas verdes.
Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Una mañana, Esteban caminó hasta la presidencia municipal con una idea loca en la cabeza. Pidió hablar con alguien del Departamento de Servicios Públicos. Después de esperar 2 horas, lo atendió un funcionario joven llamado Bruno Mendoza. ¿En qué te puedo ayudar? Mire, licenciado, vengo de Estados Unidos donde trabajé en jardinería profesional. He visto los parques del municipio y están descuidados. Yo podría ofrecer un servicio de mantenimiento, no necesitan contratarme de planta, sino por proyecto. Bruno lo miró con escepticismo. ¿Tienes empresa constituida? No, señor, pero puedo empezar como persona física. ¿Referencias? Esteban sacó su celular y mostró fotos que había tomado en Arizona. Jardines que había ayudado a diseñar, áreas verdes impecables, sistemas de riego instalados. Bruno estudió las imágenes con más atención. Esto está bien hecho. ¿Tú hiciste todo esto? Con un equipo, sí, señor, y aprendí el oficio completo. Mira, no te puedo prometer nada grande, pero hay un parque pequeño en la colonia San Pedro que necesita rehabilitación. Si haces un buen trabajo ahí, podemos ver qué más hay. Esteban sintió que el corazón le daba un vuelco. Deme la oportunidad, no se va a arrepentir. El presupuesto era mínimo. 8,000 pesos para materiales y mano de obra. Tendría que hacer magia. Esteban consiguió prestadas algunas herramientas de un conocido, compró plantas en un vivero al mayoreo, y durante 2 semanas trabajó desde que salía el sol hasta que se metía. Podó árboles, limpió bancas, reparó el sistema de agua, plantó bugambilias y jacarandas, pintó las jardineras. La gente del barrio pasaba y lo veía trabajar. Algunos hacían comentarios sarcásticos. Mira nada más, el que venía del gabacho ahora recogiendo basura. Pero otros, los menos, se detenían a conversar. Se ve bien lo que estás haciendo, muchacho, le dijo un señor mayor. Ya era hora de que alguien le pusiera atención a este lugar. Cuando terminó, el parque se veía completamente diferente. Bruno Mendoza fue a inspeccionarlo y se quedó impresionado. Órale, Esteban, sí le sabes. Mira, tengo otro proyecto más grande. Un jardín público en la entrada del municipio. ¿Te interesa? Claro que sí, licenciado. El segundo proyecto le pagaba 20,000 pesos. Con ese dinero, Esteban compró sus propias herramientas básicas, una podadora, un machete profesional, guantes, mangueras. Contrató a 2 muchachos del barrio que estaban sin trabajo, pagándoles un sueldo justo. Les enseñó lo que había aprendido. Poco a poco, el trabajo comenzó a llegar. Primero fueron pequeños contratos municipales, luego algunas escuelas que necesitaban mantenimiento de sus patios, después familias que querían arreglar sus jardines para fiestas. Esteban no cobraba caro, pero hacía el trabajo con dedicación, como si cada proyecto fuera para su propia casa. Un día, don Heriberto Campos, el vecino que lo había humillado meses atrás, tocó a su puerta. Esteban, disculpa que te moleste. Mi hija se casa en 3 meses y queremos arreglar el jardín de atrás para la fiesta. ¿Podrías venir a ver qué se puede hacer? Esteban podría haber sido mezquino, podría haberle cobrado el doble o haberle dicho que no, pero no lo hizo. Claro, don Eri, mañana paso a ver el terreno y le hago un presupuesto. Hizo un trabajo impecable. El día de la boda, don Heriberto lo buscó entre los invitados, aunque Esteban solo había ido a entregar el trabajo final. Muchacho, te quiero pedir una disculpa. Yo te juzgué sin saber. Pensé que porque regresaste era porque no valías. Me equivoqué. No se preocupe, don Eri. Todos tenemos nuestros prejuicios. No, no está bien. Y quiero que sepas que le he estado recomendando tu trabajo a todo el que conozco.
Eres bueno en lo que haces. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. Esteban registró formalmente su negocio: Jardines Velasco, diseño y mantenimiento. Contrató a 2 personas más, entre ellos un joven que también había sido deportado y no encontraba trabajo. Le enseñó todo lo que sabía, con paciencia. «Óyeme bien, Bernardo», le decía mientras le mostraba cómo instalar un sistema de riego por goteo. «Esto que estás aprendiendo vale oro. No importa lo que la gente diga de ti o de dónde vienes. Si haces bien tu trabajo, si tratas bien a la gente, las puertas se van a abrir solas». No todo fue fácil. Hubo meses flojos, donde apenas alcanzaba para pagar las herramientas y los sueldos. Hubo clientes difíciles que querían pagar poco y exigir mucho. Hubo días donde la tentación de rendirse era fuerte, especialmente cuando veía a otros conocidos que habían regresado de Estados Unidos y terminaban trabajando en condiciones precarias, o peor aún, cayendo en la depresión o el alcohol. Pero Esteban había aprendido algo fundamental. El éxito no se medía por cuánto dinero tenías en el banco o qué tan grande era tu casa. Se medía por la dignidad con la que enfrentabas cada día, por la capacidad de levantarte después de cada caída, por el valor de crear algo propio en lugar de esperar que otros te dieran una oportunidad. 2 años después de su regreso, Esteban tenía un equipo de 6 personas, una camioneta usada pero funcional y una cartera de clientes estable. No era rico, no tenía la camioneta del año como su hermano, pero pagaba sus cuentas, ayudaba a su madre y se iba a dormir cada noche con la conciencia tranquila. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de un jardín en una secundaria, llegó un maestro con un grupo de estudiantes. «Jóvenes, quiero que conozcan al señor Esteban Velasco. Él va a platicarles sobre su historia y su negocio». Esteban se limpió el sudor de la frente, sorprendido. «Yo no soy bueno para hablar en público, profesor». «No importa, solo cuéntales tu experiencia». Los muchachos, de unos 15 o 16 años, lo miraban con curiosidad. Esteban respiró hondo. «Bueno, chavos, yo me fui a Estados Unidos hace 7 años buscando el sueño americano. Trabajé muy duro allá, pero las cosas no salieron como esperaba. Me deportaron hace 2 años y regresé sin nada. Cuando llegué, la gente me juzgaba, me veían como un fracasado. No conseguía trabajo en ningún lado». Hizo una pausa, viendo las caras atentas de los estudiantes. «Pero aprendí algo importante, que cuando una puerta se cierra, tú puedes construir tu propia puerta. Tomé lo que había aprendido allá y lo apliqué aquí. No fue fácil, pero poco a poco, con trabajo honesto y dedicación, construí algo propio, y ahora le doy trabajo a otras personas». Un muchacho levantó la mano. «¿Y no le dio miedo empezar de cero?» «Me dio un terror horrible», respondió Esteban con honestidad. «Pero el miedo solo se quita haciendo lo que te da miedo. Échale ganas a todo lo que hagas, aunque la gente diga que no vas a lograrlo. Tú demuéstrales con hechos, no con palabras». Esa noche, Ofelia preparó pozole para celebrar un contrato grande que Esteban había conseguido: el mantenimiento de 3 parques municipales por un año completo. Víctor y su familia vinieron a cenar. La relación entre los hermanos había mejorado mucho. Ahora Víctor le pedía consejos a Esteban sobre cómo expandir su propio negocio. «¿Sabes qué, carnal?», dijo Víctor mientras servían el pozole. «Siempre pensé que irte había sido un error. Pero ahora veo que todo lo que viviste allá te sirvió para esto. Aprendiste cosas que aquí no hubieras aprendido». «Puede ser», respondió Esteban, «aunque el precio fue alto. Pero valió la pena. Mírate ahora. Tienes tu negocio. Estás ayudando a otra gente».
Eso tiene más valor que cualquier cosa. Después de la cena, Esteban salió al patio a tomar aire. Miró las estrellas, las mismas que había visto desde el desierto de Arizona, las mismas que lo acompañaron en sus noches más oscuras de desesperanza. Ahora las veía diferente. Su madre salió con 2 tazas de café. ¿En qué piensas, hijo? En todo el camino, mamá. En cómo hace 2 años quería desaparecer de la vergüenza, y ahora estoy bien. No tengo mucho, pero tengo dignidad. Eso es lo más importante, mijo. La dignidad no se compra ni se vende, se construye cada día. Gracias por no dejarme rendir. Para eso estamos las madres. Esteban sabía que su historia no era la de Hollywood, no era la del migrante que regresa millonario, era mucho más real que eso. Era la historia del hombre que aprende que el verdadero éxito no está en dónde terminas, sino en cómo te levantas cada vez que caes, que el respeto no se mendiga, se gana, que el estigma del retornado solo tiene el poder que tú le das. Todavía había gente en el barrio que lo miraba con lástima o desprecio. Probablemente siempre la habría, pero eso ya no le quitaba el sueño. Había aprendido que no podías controlar lo que los demás pensaban de ti, solo podías controlar quién eras y cómo actuabas. Y Esteban Velasco, el deportado, el fracasado según algunos, ahora era dueño de su propio destino. No era perfecto, no tenía todas las respuestas, pero cada mañana se levantaba con un propósito claro: construir algo mejor, no solo para él, sino para todos aquellos que, como él, habían regresado marcados por el estigma, pero no derrotados. Porque al final, la patria no era solo el lugar donde nacías, era el lugar donde decidías echar raíces, trabajar duro y demostrar que sin importar cuántas veces te caigan, siempre puedes volver a levantarte. Esta historia representa el camino de muchos mexicanos que enfrentan el juicio social al retornar, recordándonos que la verdadera derrota no está en volver, sino en dejar de intentar.